José Miguel ha dicho, es el título de mi presentación. Ha cambiado un poco en relación a un principio, ya no se llama microáreas de custodia marina, sino lo he dejado en microáreas marinas, simplemente porque el trabajo tiene un carácter más internacional, digamos. La presentación, así como el trabajo, va a tener esta estructura, una parte de introducción donde hablaremos de los recursos comunes y la gestión integral de zonas costeras. Luego pasaríamos a lo que sería el modelo de microárea, a una breve introducción de lo que sería el modelo a nivel teórico. Luego una segunda parte del trabajo que sería hablar sobre la bahía de Gaira, el problema que allí nos presenta. Luego pasaríamos a una metodología para esclarecer los problemas que nos encontramos en esa zona y posteriormente aplicar una estrategia indicativa de cómo podemos implantar ese modelo en esta zona. Finalmente, las conclusiones del trabajo. Bueno, introducción. Hablamos mucho, nos movemos en un ambiente en que el ser humano está acabando con los recursos naturales a nivel mundial. Y bueno, en este caso hay una persona, Elinor Ostrom, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2009, y ella, a raíz de trabajos empíricos a lo largo de todo el mundo, se daba cuenta de que existían comunidades que organizaban bien sus recursos. Recursos, ya hablamos de bosques, agua, etcétera, etcétera, y que no estaba produciendo ese deterioro de que tanto se habla. Esto lo llamó los Common Pool Resources. Traducido al castellano podría ser bienes, recursos de propiedad común, que en definitiva son aquellos recursos que si son utilizados por una persona, disminuye su utilización por parte de otros usuarios, y que es complicado pues eliminar esos usuarios de esos usos. En vista de eso, y viendo las semejanzas que tenían todas estas comunidades y cómo se regían a raíz de los Common Pool Resources, estableció, digamos, una serie de reglas, de vías que habría que tomar para las comunidades locales, seguir estos principios y organizar bien sus recursos. Pues bueno, habría que definir claramente lo que es el territorio, las personas, los participantes que utilizan este recurso, unas reglas y unos beneficios equitativos para cada uno, unos acuerdos que sean adaptables, un plan de seguimiento y control de bajos costes que sea adaptable igualmente a esa comunidad, una serie de sanciones y un sistema de bajo coste que resuelva los conflictos que se pueden tratar entre los diferentes usuarios, entre los diferentes actores, y finalmente que tengan derecho a estas comunidades a ser reconocidas a nivel internacional por otras instituciones, otras administraciones. Bueno, en la misma línea de los Common Pool Resources, pues nos imaginamos o adaptamos el sistema marino costero. Y lo vemos como un gran sistema socioecológico complejo, que dentro de él también existen otros subsistemas que se interaccionan unos con los otros. Aquí vemos los recursos, el sistema de recursos, la gobernanza, los usuarios, pero realmente lo que yo les quiero mostrar es que en el mundo existe una serie de funciones ecológicas y por otro lado unos servicios ambientales que aprovechan estas funciones ecológicas. Entonces, hablamos de un sistema multifuncional de estas funciones ecológicas y un multisectorial, porque son varios actores, varios sectores los que aprovechan estos recursos. Así que esto es lo que nos hace imaginar que al final produce conflicto de intereses entre unos y otros. Estos conflictos, teniendo constancia de ello, ya en los años 90, a partir de la famosa cumbre de Río, pues empezaron a existir este término de la gestión integral de zonas costeras, que ya hablaba de integrar todos los actores, tanto a nivel natural como a nivel social, para establecer estrategias que ayudan a superar estos problemas. Al igual que fuera las Naciones Unidas, muchas administraciones a lo largo del mundo pues también en sus normativas han aplicado este sentido. Sin embargo, la vía por la que han hecho esta gestión integral de costa para solventar estos problemas, digamos que se ha hecho de una forma, un modelo de gestión top-down, es decir, han sido las grandes administraciones,
los niveles superiores que han ido imponiendo las leyes para solventar estos problemas, y al final las personas y las sociedades muchas veces no han sido partícipes de este proyecto. Esto ha tenido una serie de inconvenientes, de problemas que se ven en la vida real, de que no existe ese digamos, binomio de administración y personas, sino existen conflictos y se producen problemas en este sentido. Bueno, la vía, digamos, que ha sido el top-down, gestión de arriba hacia abajo, y se ha intentado, la estrategia, digamos, son las grandes áreas marinas protegidas, que es decir, grandes espacios marinos o costeros que basan su función en limitar los usos de explotación, o se basan simplemente en la función de conservación o en la explotación de los recursos pesqueros muchas veces, y no tienen en cuenta el hecho de que puedan existir otras funciones, otros servicios en ese espacio marino. Esto ha dado consigo que unos altos costes de mantenimiento y una vigilancia poca eficaz, porque hay muchos usuarios que se saltan las normas. Esto al final se traduce en reservas de papel. Bueno, los objetivos de este trabajo, ¿cuáles van a ser? Pues, en primer lugar, impulsar las áreas marinas como modelo de gestión participativa y sostenible en la bahía de Gairo. Intentaremos hacer una aproximación teórica de este modelo, luego identificaremos los problemas que nos encontramos en esta zona, en la bahía de Gairo, en Colombia, y finalmente intentaremos proponer una breve de estrategias que se pueden llevar a cabo para poner en marcha este modelo en la zona. Bueno, el modelo, les comento brevemente que las microáreas marinas son espacios de marino costero de pequeñas dimensiones que por consenso de la comunidad local pues gestionan los recursos, los usos que se dan en ellos, de forma de que se fomente la conservación de los ecosistemas a través del desarrollo sostenible de las actividades que puedan albergar en este lugar. Hablamos de actividades sostenibles, principalmente el ecoturismo, y por otro lado la pesca artesanal, que se vería favorecida por este buen uso del sistema, digamos. Tipos de estas microáreas marinas encontramos ejemplos a lo largo de todo el mundo. Hablamos de la isla de Apo en Filipinas, en Montes de Aguía, en Azores, un parque submarino en Estados Unidos, que son pequeños espacios, muchas veces no superiores al kilómetro cuadrado, que generan vida e igual son bien aprovechados por estos usos sostenibles. En este caso, mi trabajo principalmente nos referimos a las microáreas ecoturísticas litorales, que es el nombre que se le comienza a dar o se le ha dado aquí en Canarias. Comenzó hace un par de años, potenciado por la Fundación Ecoceano y la empresa oceanográfica, que es la que a mí me ha enseñado este proyecto y es la que he colaborado, y ellos colaboran conmigo en todo este sentido. Bueno, los pilares que se basan en las microáreas, por un lado tendríamos la economía, fomentando la pesca artesanal en aquellas zonas colindantes donde se restringe la actividad extractiva, pero igual genera conservación y regeneración de ecosistemas. En ese sentido, el medio ambiente sale beneficiado también. La gobernanza, esta parte importante porque es la comunidad local la que gobierna esta zona, es la que se rige y la que gestiona todos esos usos. Y se intenta que sea la participación social, al final el consenso, el que adquiera las diferentes medidas que se tienen que llevar a cabo en este lugar. Bueno, como modelo, lo que hablamos antes, hablamos de un modelo estándar, que son las grandes áreas marinas protegidas, centradas en la conservación de grandes espacios, que tiene el problema añadido que se centra en ese espacio, que muchas veces suponen las reservas de papel, y el resto del mar sufre un sistema de libre acceso, donde los recursos al final se van deteriorando. Lo que se plantea en el modelo microárea es que crear una red de microáreas a lo largo de toda la costa que fomente esa participación de la comunidad local, se tengan en cuenta todos los usos, tanto tradicionales o nuevos usos sostenibles, y creen como, digamos, un efecto reserva
que haga que todo el litoral pues sea tenga una función, digamos una capacidad similar al libre acceso. Es decir, se puede acceder a él, pero de forma concienciada y estando de acuerdo con unas nuevas normativas. Digamos que el efecto reserva, esto se puede traducir tanto a lo que es la explotación, a los recursos pesqueros o recursos naturales, como al resto de actividades, ¿verdad? O sea, que en un lugar que se potencia mucho una actividad económica, como sea el buceo, pues el resto de la zona adyacente también se beneficia en este sentido. Bueno, un claro ejemplo podría ser la reserva marina del Hierro, el Arrestín, como una pequeña zona, tiene capacidad de transmitir todo ese negocio sostenible al resto de la isla. Bueno, se ha intentado pues establecer, al menos a nivel teórico, y una base para posteriormente un trabajo de mayor desarrollo, de mayor peso, pues intentar crear este modelo matemático. En lo que hablábamos antes de un sistema socioecológico complejo, pues entonces hay que tener en cuenta, para medir estas funciones, las diferentes funciones ecológicas. Estas diferentes funciones ecológicas hablamos de la extracción, de la recreación, conservación, sumidero, ¿no? Porque sabemos que el mar, al fin y al cabo, es el que recibe todos esos residuos del interior. Y aquí lo medimos en contribución al bien común, que esto es una nueva teoría que se está basando, de que habla sobre que no hay que medir solo en términos monetarios, sino hay que medir lo que aportan las cosas, los modelos, al bienestar de la población. ¿Qué significa lo que estamos haciendo para el mejor desarrollo de la sociedad? Bueno, esto más adelante habría que trabajarlo y todo eso, pero en principio es la base en la que abre las puertas para un futuro. Por otro lado, ¿se acuerdan que antes hablamos de la gestión top-down? Ahora hablamos de la gestión bottom-up, es decir, que parte de la sociedad, parte del pueblo, las medidas que se deben de tomar en este sentido. Claro, tiene una lenta implantación, pero lo que está asegurando es la participación de la comunidad local y que al final haya consenso entre actores. Porque si no se consigue el consenso, pues al final pues las microáreas marinas nunca se podrían llevar a cabo. Aparte de todo esto, vemos que el modelo se puede aplicar a nivel internacional. La UICN tiene establecido una tabla, unas matrices, que aunque no tengan un sustento legal, pues ya muchas administraciones, muchas instituciones se basan en ellos, donde pueden comparar datos y los trabajos que llevan realizando. El modelo de microáreas pues se establecería en las categorías de zonas protegidas, las menos restrictivas, las que tienen mayor interacción con el ser humano y los recursos naturales, y por el otro lado el tipo de gobernanza pues sería una gobernanza compartida, o incluso en otros lugares del mundo pues una gobernanza a cargo de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Bueno, este es un cuadro resumen de cómo sería el modelo, de diferencias que hay del modelo estándar de las grandes extensiones protegidas, el modelo microárea, regional, local, regional, los modelos top-down, bottom-up. Por otra parte, el modelo estándar de gestión institucional, gestión participativa, la monofuncional, multifuncionalidad, como hablábamos antes, y al final grado de accesibilidad, uno es muy restrictivo y el otro intenta aprovechar de forma sostenible los recursos que ofrece. Bueno, ahora cambiamos en el caso concreto de la bahía de Gaira. Como me preguntaba antes por qué he elegido Colombia, pues un poco la relación que existía entre Oceanográfica, la empresa de acá, y mi tutor, que también trabaja en conexión con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se establece en este lugar, pues llegamos a un acuerdo, digamos, que podría ayudarles en cuanto ellos son la Fundación Fialmar, se llama. Han estudiado en esta universidad y son biólogos marinos, y bueno, con mi experiencia, pero otro punto de vista podría ayudarles en su proyecto en este sentido.
Bueno, lo que voy a hacer a continuación es explicar la metodología. Primero la caracterización ambiental de esta zona, luego detectaremos los problemas, conflictos que existen, luego ese análisis de problemas para finalmente dar la propuesta de buenas prácticas. La bahía de Gaira se encuentra en el litoral del Caribe colombiano, al norte de este país, pertenece a la ciudad de Santa Marta, y tiene su mayor influencia en el balneario del Rodadero, que es importante a nivel turístico, sobre todo nacional, que es de los centros turísticos mayores del país, digamos. La zona de estudio, esto no sé si tiene para apuntar, no sé. Había un puntero por ahí hace un momento. Vale. Pues la zona de estudio en principio sería lo que es Playa Blanca hasta el norte del Rodadero. Un poco hablando del clima que hay en esta zona, puesto que está influenciado por la zona de convergencia intertropical, pues es un clima seco, de temperatura que oscila los 30 grados. Asimismo, esto influye en el mar, que una salinidad media en torno a los 38 partes por mil. Por mil, sí. Luego, la altura de olas, así como el rango de marea, no es superior al medio metro de altura. Hablamos de los ecosistemas marinos, pues encontramos una buena representación de un litoral rocoso en todos sus sentidos, las playas de arena, las praderas de pastos marinos y estructuras coralinas, que no podemos hablar de arrecifes corales propiamente dicho, pero son manchones bien conservados que sí representa el buen estado que presenta esta zona. Luego, una breve descripción socioeconómica, pues una población joven, diversidad de procedencia, porque el sector turístico ha hecho ese efecto de atracción a esta zona. Una actividad turística bien de alta temporalidad. Se diferencia una temporada alta de una temporada baja. Esto consigo atrae multitud de otros servicios, de otras actividades económicas como el comercio, el turismo, el transporte. Hablamos también de la pesca artesanal a pequeña escala, que está sufriendo por parte de este empujón del turismo, y luego un transporte marítimo importante en puertos aledaños, que se traduce en parte pues una degradación del medio ambiente, tanto por los déficits sociales de lo que sería esta zona, y un déficit institucional que se ve igualmente afectado porque las grandes empresas trabajan en este lugar, y un poco las instituciones hacen la vista gorda y crean una gran cantidad de problemas ambientales. Bueno, la metodología que llevamos, pues se realizaron una serie de cuestionarios, un poco se preguntaba por la concienciación ambiental y cómo podría este modelo instaurarse en este lugar. Los resultados un poco que se encontraron, la deficiencia en cuanto a concienciación ambiental, que había unas debilidades en gestión ambiental, pero igualmente había un interés por aprender y involucrarse en actividades sostenibles. Bueno, aparte de las encuestas, entrevistas, más trabajo de campo, se extrajo una batería de problemas. Esta batería de problemas, mediante una metodología de sinergias y de árbol de problemas, descubrimos que el problema central en este sentido sería la superación de la capacidad de carga del sistema. Posteriormente se enunció en positivo todos estos árboles de problemas y nos dio un árbol de objetivos, que trasladamos los objetivos centrales a una matriz FODA, donde se entrelazan lo que serían las fortalezas con oportunidades, las debilidades con las amenazas, y eso nos daría una serie de estrategias que serían las potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones. Pues pensamos las potencialidades que tiene este lugar, pues que con el proyecto Microáreas se puede formar un consejo de gestión de esta área, y donde todas las personas, todos los actores sociales pueden intercambiar ideas y sacar los proyectos hacia adelante en ese sentido.
Tampoco no es muy necesario invertir en infraestructura porque ya tenemos ese balneario del Rodadero con actividad turística que se puede transformar en una actividad turística sostenible. Bueno, una comunidad plural generadora de ideas, bueno, ahí estoy yo, nuevas ideas que le aporto. Los desafíos, pues involucrar a las instituciones, la capacitación ambiental de la comunidad. Se sabe que no están llegando todos los esfuerzos que hacen ellos en capacitar a la comunidad local. Dar salida a los proyectos de organización de pescadores para que ellos puedan aprovecharse de las ayudas de mejora de sus embarcaciones, de las técnicas que reciben de las instituciones, de las administraciones. Divulgar las peculiaridades del ecosistema como medida de concienciación, aprovechando que sabemos que es un ecosistema bien conservado, pues ya que es un sitio turístico, pues aprovechar y darle importancia que se merece y así conservar mejor el sistema. Bueno, los riesgos, fomentar la gobernanza local, decíamos. Se ha encontrado que el capital social, ese capital relacional de las personas, entablar conversaciones entre ellos, pues es bastante deficiente y por tanto habría que trabajar insistentemente en este sentido. También se podría expandir la oferta turística en otro tipo de turismo más sostenible. Finalmente, las limitaciones que se pueden encontrar es concienciar a la población que desechen los residuos en sus lugares adecuados, tanto por parte de la población como de las empresas de residuos y las administraciones. Y acelerar los procesos de organización para pescadores, es decir, que los mismos pescadores entre ellos pues ya terminen con los problemas, los conflictos internos que existen y así no deterioren más el recurso pesquero. Bueno, finalmente las conclusiones es que las microáreas como modelo podría ser efectivo. Se ha encontrado lo que hablaba antes de diferentes lugares del planeta que han funcionado, y lo que hay que hacer el esfuerzo, más que económico, es un esfuerzo social, es decir, pensando en de la economía del bien común y los principios de los Common Pool Resource, en hacer capacitar a la gente a mejorar en ese sentido, el capital social. En el caso de la bahía de Gaira encontramos este déficit que es muy importante, y lo que habría que hacer, las pautas que se le habían dado es un poco pautas organizativas, es decir, organizarse tanto administraciones entre ellas como con la comunidad, que cooperen en el sentido de capacitación ambiental y se involucren ciertamente en este modelo. Y finalmente que las ventajas que hemos encontrado en este lugar del emplazamiento geográfico, su situación ambiental y las ganas, el interés que tiene la comunidad por avanzar en este sentido, pues sería un caldo de cultivo importante para instalar este modelo en la zona. Ya, pues muchas gracias. Al final te has mantenido dentro de tiempo. Don Pablo. Bueno, Jorge, veo que tu periplo desde geógrafo hasta llegar a empezar a hablar de las microáreas marinas ha sido largo. Y en este caso, en tu trabajo, la verdad que me ha gustado sobre todo, independientemente de una buena estructura en la organización, es decir, una parte metodológica bastante amplia, en tanto que veo que hay que justificar bastante el porqué de las microáreas. No es una cosa que debe ser algo muy novedoso, deduzco yo, porque si no, no explicarías tanto y tan pormenorizadamente las diferencias entre las zonas integrales costeras con respecto después a lo que son la gestión de las microáreas marinas. Pero cuestión formal, la única que te voy a decir, pues que los gráficos desde luego no se leen, o sea, son demasiado pequeñitos para poder entenderlos. Falta algo de bibliografía, no mucha, algunas referencias bibliográficas no están, no todas, pero son solo algunas. Y haciendo un poco, lo que más me gustó del trabajo son las conclusiones. Es decir, después de todo ese esfuerzo de ir a Colombia, de hacer todas esas encuestas, de extraer los resultados que a ti te parecieron, veo que ha sido bastante crítico con la propia el modelo, que para implantarlo en esta zona es bastante complejo. Entonces, en ese sentido, el hacer un análisis un poco en ese sentido, yo creo que favorece ese punto de vista, ¿no? Con respecto ha sido un poco de abogado del diablo, pues me dio por empezar a buscar, me gustó el trabajo y empecé a buscar en la prensa cuestiones relacionadas con esto.
Y solo te voy a hacer una pregunta, y es que el otro día, viendo una noticia donde decía que de las 4.000 microáreas marinas que hay en el mundo, el 80% no funciona, y esto lo dice precisamente una asociación ecologista, no sé hasta qué punto son así, pero lo dice, la World Wide Fund for Nature, ADENA, y entonces quería yo que valoraras un poco si realmente esta gestión que se hace a través de las microáreas marinas, que desde mi punto de vista, si funcionaran sería magnífico, porque involucran la escala local, que es clave, sobre todo en la gestión no solo de este tipo de problemas, sino de otros ámbitos, como puede ser la gestión de los riesgos naturales, donde precisamente la escala local es clave para poder desarrollar e implementar algunas cuestiones relacionadas con la seguridad. Pues me gustaría un poco así en general que valoraras eso. La primera parte que decías del trabajo. Sí, el trabajo en general. Sí, quería resaltar que es complejo de relacionar todos estos temas, ya tanto que lo tienen que entender la gente de allá de Colombia, la gente de acá de la universidad, entonces había que hilar fino en ese sentido. Luego, lo de las microáreas, yo supongo que aquí lo que se da importancia es el modelo de gestión. Puede ser una microárea, pero al fin y al cabo, si es las instituciones, los expertos, lo que le intentan establecer y no es la propia comunidad, no se siente partícipe del proyecto, pues supuestamente pues no va a funcionar. Igual habría que mirar las características de cada lugar, las características locales, que eso son muy importantes. Bueno. Pero bueno, como decía, esto habría que probarlo y hay una forma de que funcione, pero... Gracias. Doctora Viera. Bueno, yo continuando porque efectivamente a mí desde el punto de vista abstracto o no sé, de pensamiento, digamos, las microáreas me parecen una opción muy buena, desde el ámbito de la biología, por supuesto, porque claro, se trata de integrar a las comunidades locales, de seguir usando el medio, pero de una forma sostenible. Mientras que, como tú muy bien decías, las algas marinas protegidas lo protejo, no dejo entrar a nadie, no dejo que se haga nada y claro que se recupera. Pero el mar no tiene puertas, el mar es un vaso comunicante. O sea que, desde ese punto de vista, a mí, ya digo, desde el punto de vista de poder ser, me parece bien. Pero entra la idiosincrasia que yo llamo, del lugar en cuestión, que en este caso pues fue Colombia, pero si nos venimos aquí a Canarias, que somos muy particulares, medio colombiano, pues ahí es donde empieza el problema, ¿no? Ahí es donde empieza el problema. Porque, bueno, claro, no es en esta, es en otra que viene después, pero el pescador propio de toda la vida, que aquí nos gusta mucho eso de toda la vida se ha hecho esto, y hay que seguir haciéndolo porque se ha hecho toda la vida. Pues ese no puede ver a los del buceo recreativo, y el del buceo recreativo dice que yo no fui, y el otro que está. Entonces, claro, las microáreas tienen esa, conceptualmente, muy importante, porque además, pero claro, el tema es lograr implicar a la parte que tiene que ser, que yo conciencio, entonces los propios habitantes de la zona son los que defienden sus recursos, porque entienden que les va en ello su futuro, ¿no? Y eso es lo que yo pienso que lastra un poco la idea, que la idea es muy buena, ¿no? Bueno, eso es como cuestión así filosófica. Respecto al trabajo, pues me ha parecido un buen intento de aproximar a esto. Efectivamente, yo que tengo falta de vista de cerca, ni con las gafas lograba ver bien las cosas estas, pero bueno. Podría haber dejado. Pero voy a coger una lupa. Pero, vamos, es una cuestión simplemente formal. Yo creo que el trabajo tiene su base y estamos en inicio, en el sentido de aquí, fuera de aquí, no son tan novedosas, ya explicaba él, ¿no? O sea que lo que pasa es que, claro, este trabajo hay que continuarlo, hay que afinarlo, ¿no? Digamos, pero como una primera aproximación, pues me pareció muy interesante. Y bueno, tú lo has expuesto bastante bien, te felicito por eso. Muchas gracias. Un par de detalles que se me ocurren aquí sobre la marcha. Yo personalmente
estas cuestiones de medio ambiente o de ambiente entero, para el caso es lo mismo, la verdad es que me interesan bastante. Disfruto leyéndolas, pero siempre me queda la impresión de que se quedan en lo que un economista de la antigua escuela llamaría wishful thinking, o sea, se quedan ahí, ¿no? Son deseos que están ahí y que nunca se acaban de concretar en hechos, ¿no? Por otro lado, la metodología esta de las microáreas o cualquiera de estas, es una metodología que, a pesar de que se intenta implantar en países no demasiado anglosajones, es de origen muy anglosajón, está totalmente empapada de la filosofía de la vida anglosajona, ¿no? Entonces a mí me resulta muy difícil creerme que estas cosas vayan a funcionar tan bien. Resulta muy difícil. No digo que no se pueda, pero conceptualmente lo encuentro dificilísimo. O sea, aquí, yo no sé si, no he visto, es en la otra donde está citado el famoso trabajo de Harding, y claro, de la tragedia de los comunes, de Tragedy of the Commons, está claro que está todo el mundo mirándolo de reojo, y es un trabajo que tiene poco de científico y mucho de programático, entonces ahí la cosa es dura. O sea, esa es mi impresión sobre esto. ¿Que está bien darlo a conocer? Sí. ¿Hay ejemplos donde se haya revertido de la gestión de arriba abajo a la de abajo arriba? Curiosamente existen ejemplos y muy recientes. Existen ejemplos muy recientes en las cuales hay un ejemplo muy reciente que es el de un señor que se llama Hans von Storch. Este Hans von Storch abandonó su puesto en el Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo y fundó un propio instituto para la zona costera en el norte de Alemania, norte de Polonia, países bálticos, olvidándose de tanta ciencia elevada y negociando con las comunidades de pescadores, comunidades de vecinos, etcétera, etcétera, volviendo a eso. O sea, existe ese ejemplo. Ahora, yo no sé qué éxito habrá tenido, no lo sé. Es muy reciente, es de hace 2 años, después de eso que se llamó el Climagate. Eso hubo en la Universidad de Norwich, aquí se filtraba aquel de todo aquello. Pues este se borró de la investigación climática por todo lo alto y se pasó a hacer gestión costera en plan micro, que es una cosa curiosísima. Entonces lo digo por si no conocíais ese hecho. Hay gente que en países, digamos, del primer mundo están volviendo atrás. Con relación al trabajo, pues lo mismo que dicen aquí mis queridos colegas de esta comisión o tribunal, los gráficos son ilegibles, por supuesto, aunque ahí se han visto mejor, todo hay que decirlo. Y sobre la bibliografía, yo con don Pablo tengo algo en común, y es que, pero justo al revés, él dice que falta de bibliografía, me parece que sobra. Está toda referenciada, toda la que está citada está referenciada. Toda. O sea, dice, Sí, por ejemplo, más. el artículo de Dudley en Editor 2008 está citado en alguna parte del texto. Sí, debería estarlo. Sí. Debería, no lo sé, yo no lo he comprobado. No, pero Si es hubiera que tenido habían versión otras electrónica, lo hubiera citas comprobado. además que pensé que me gustaba darlo a conocer. Normalmente si se pone algo en la bibliografía de bueno. referencias tiene que estar citado. Normalmente debe de estar citado. No debe de, sino debe estar citado. Debe estar citado estrictamente. Pues nada, de todas formas, pues muchísimas gracias por este rato agradable. Matías, ¿quieres decir algo? No, en todo caso coincidí con Pablo en que se trata de una aproximación muy preliminar todavía a un proceso que, aunque efectivamente por ahí tiene más andanzas, aquí es muy incipiente, ¿no? Y en mi opinión, en nuestra opinión, prometedor, y por eso estamos en él, ¿no? Pero efectivamente es muy incipiente todavía. Pues muy bien. Pues venga.